Marina Dal Poyetto, columnista estrella, está en línea de teléfono. ¿Qué haces, Dalpo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Y qué onda? Y pareciera que no tiene fondo la galera, ¿no? Digo, cuando parecía vacía, vuelve a sacar conejos de la galera. Lo que pasa es que cada vez son más caros los conejos. O sea, lo que estás viendo es un costo altísimo para intentar llegar del otro lado, que parecía que era un costo, si querés, hundido, porque hasta la semana pasada no teníamos el resultado del domingo. Ahora una vez que salió primero en ese balotaje de cara al 19 de noviembre, va a poner todo en el fuego para intentar llegar del otro lado. Y eso implica anclar el dólar oficial, desdoblar. Perdón, Dalpo, sí. Pero del otro lado eventualmente puede estar él mismo. Bueno, el objetivo es llegar del otro lado y ganar, o sea, siempre fue ese el objetivo. Lo que pasa es que hasta el domingo pasado era un escenario donde parecía que estaba hundiendo costos, y el escenario, la posibilidad de llegar era menor que la que tenés parados hoy después del resultado del domingo. O sea, yo siempre hablé del riesgo de transición, y lo que estás diciendo vos es que es una transición consigo mismo, si llega a ganar. Lo cual, desde el punto de vista de la capacidad de desarmar el entuerto, aumentan las chances de desarmarlo sin un despelote fenomenal, pero la verdad que mientras tanto los costos de salida son cada vez más altos. Acá hace falta un programa de estabilización hace mucho tiempo. Massa lo podría haber intentado hacer cuando llegó en agosto del año pasado, no lo hizo, forzó el corto plazo a niveles muy complejos. La semana pasada, cuando la competencia política lo ponía a Milei como el candidato con más votos, con el comentario que hizo respecto a la recomendación de retirar plazos fijos de los bancos, estaba montado en una dinámica financiera que no tenía, en el dólar financiero no tenía techo. En la medida que las posibilidades de cara a la elección del 19, es una elección todavía, ¿no?, que se va a polarizar, hay que ver el resultado, pero donde las chances de Massa de eventualmente ser el próximo presidente, le dieron un poco más de holgura en el manejo de esta transición, de la que parecía que tenía la semana pasada. Pero eso no significa que esto no tenga costos, los costos son altísimos. Cecilia. ¿Cómo estás, Marina? Cecilia Bufflet. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Cecilia? En este escenario, ¿le alcanza o le sirve a Massa este dólar ahora de 530 para conseguir dólares para liberar algo de importaciones, para tener algo de aire? ¿Cuántos dólares puede conseguir de verdad? Eso por un lado. Y por el otro, también lo que empieza a sugerir Sergio Massa es que ahora viene la contracara del plan Platita, pero de una manera bastante particular. Bajar el gasto, no bajando el gasto, sino eliminando algunas exenciones de impuestos, ¿no? Para que, básicamente, subiendo impuestos de manera indirecta. ¿Cuán viable es eso y cómo le pega a la economía? ¿La ordena o la desordena? A ver, me parece que hay dos preguntas ahí, ¿no? Sí. La primera, respecto al desdoblamiento, el objetivo fundamental del desdoblamiento es controlar la brecha. La brecha con el resultado del domingo te cayó, en parte con un mercado cambiario que está totalmente intervenido, pero te cayó. O sea, hasta el viernes pasado la demanda era por dolarización frente a la expectativa de cambio de régimen, y frente a la expectativa de que ese cambio de régimen no es seguro, sino que a lo mejor no hay cambio de régimen, o el cambio de régimen es más, no quiero usar la palabra ordenado, pero no es un fogonazo como lo que se preveía. Lo que tuviste fue una descompresión de los dólares financieros, que los que viste ayer. Esto lo que le agrega es oferta al dólar financiero. Una vez que te permiten que el 30% de las exportaciones las podés liquidar al dólar financiero más alto, por un lado intenta incentivar alguna liquidación que tenía cero, porque el dólar está clavado en 3.50 desde agosto, es una devaluación encubierta, y por el otro lado lo que intenta es que parte de esos dólares no vayan al oficial, sino que vayan a abastecer el dólar financiero. Lo que está viendo es la descompresión del dólar financiero, y cuando el dólar financiero descomprime, todo se calma un poquito. De nuevo, un escenario de recontra corto plazo. Faltan, con el día de hoy, 19 días hábiles para llegar del otro lado. Entonces,
¿Cuánto descomprime? Un poco descomprime. ¿Resuelve algún problema? Ninguno. O sea, acá los problemas siguen estando tal cual estaban y más graves, si querés. De hecho, estás empezando, si querés, insisto, a devaluar en cuotas, desdoblando. Del otro lado, la otra pregunta es, hay todo el tema de los gastos tributarios, ¿no? La planilla esa de gastos tributarios que viene con el presupuesto y que cada tanto se manda al Congreso y siempre sale del Congreso igual que estaba al principio, o sea, nunca nadie le pone... La verdad que hay que revisar los gastos tributarios, claramente hay que revisar los gastos tributarios, dentro de los gastos tributarios hay uno que es el más importante de todos, que tiene que ver con el régimen de Tierra del Fuego, pero tenés otros, o sea, tenés exenciones tributarias por todos lados. La verdad que hay que normalizar el sistema tributario, o sea, el problema que tenés es una enorme cantidad de impuestos, con una enorme evasión fiscal, con enormes exenciones tributarias, y lo que tenés que es normalizar el sistema tributario, o sea, requerís una reforma tributaria y un aumento en la eficacia tributaria en lo que tiene que ver con la recaudación. O sea, hay que financiar, si querés, a un Estado más normal que el que tenés, pero seguro que para corregir el déficit va a tener que mirar el gasto y va a tener que mirar la recaudación. La cantidad de impuestos tenés que bajarlas, pero la recaudación per se, la verdad es que debes de alguna forma sostenerla, si no, nunca va a ser el ajuste fiscal. Yo lo que digo es, mandar eso al Congreso ahora, ya está puesto, ya estaba en el Congreso porque fue con el presupuesto, o sea, volver a levantarlo ahora, me parece que es más digamos, una parte de la estrategia política. O sea, yo qué sé, no creo que, no te resuelve nada de acá a diciembre y para el próximo gobierno en algún momento lo va a tener que mirar. O sea, insisto, o sea, necesitas la estabilización, necesitas las reformas y el tema tributario es parte importantísima de las reformas. Y necesitas la gobernabilidad. Bueno, Massa lo que te vende es la gobernabilidad. Hasta ahora no estaba ni la estabilización ni la reforma. Jessica. ¿Qué haces, Dalpo? ¿Cómo estás? Ayer escuchaba algunos análisis de colegas tuyos que planteaban de manera optimista, sin una solución de fondo, pero lo que decían es, hasta el balotaje, o sea, en estas 4 semanas, hay un incentivo por parte de los dos candidatos de moderarse. Si uno escucha a Javier Milei, se hizo el brushing en el pelo, se pintó los labios y es Patricia Bullrich, básicamente, en el giro que ha tenido en el discurso. Ese punto, ¿vos crees que va a hacer que se calme un poco la cuestión, la tensión cambiaria, la cuestión económica, no haya tantas turbulencias como los 10 días anteriores a las elecciones generales que Milei planteaba que el peso era excremento, que se generó toda una situación de tensión fuerte? ¿Podemos vivir 4 semanas más tranquilas o eso es un exceso de optimismo? Me parece que tomes un poco de aire ahora, en la medida que te acerques a la elección. Bueno, vamos a estar todos mirando las encuestas, que sabemos que fallan, pero vamos a estar todos mirándolas igual. Y estaremos leyendo, digamos, qué es lo que puede pasar el 19 de noviembre. Yo no veo, o sea, acá la discusión es, el esquema actual, el status quo actual lo tenés que cambiar. O sea, 4 años más, el que llegue con el esquema actual perverso de cepo, brecha cambiaria, inercia inflacionaria de este régimen, de esta distorsión de precios relativos, no sobrevive políticamente 4 años más. Massa sobrevivió 1 año y para sorpresa de muchos resulta competitivo en la elección. Pero de nuevo, son 4 años más que serían costosísimos para la Argentina. O sea, vos requerís un cambio de régimen y eso requiere un programa. La pregunta es si ese programa es un cambio de régimen que te prende fuego todo, para lo cual a los tenedores de peso salen corriendo, o es un cambio de régimen, yo digo un shock controlado. Sí, no un shock descontrolado. Y entonces ahí la pregunta es, bueno, de nuevo, ¿hasta dónde se moderan? O sea, hoy están todos tratando, si querés, de captar el espacio que quedó afuera del balotaje y tratar de conseguir los votos de cara a la elección. En eso hay una señal de moderación. Pero mi sensación es que, de nuevo, si las posibilidades vuelven a ser las que tenías en la previa a la elección anterior, no estoy tan segura de que esté todo tan tranquilo. O sea, de nuevo, la continuidad del CEP... Sí. Te iba a preguntar algo que... Sí, dale. Sí, dale. No, lo que digo es la continuidad del cepo, la continuidad del régimen de represión financiera es una porquería como esquema de salida del país. Ahora, el anuncio de que vos vas a salir de la noche a la mañana del esquema de represión financiera, obviamente hace que todos aquellos que estén en pesos salgan corriendo de los pesos, y eso te coordina la dinámica. La tranquilidad que estás viendo en estos días, que no es tanta tranquilidad, o sea, de golpe nos parece normal un dólar CCL en 9.35, claro. Hace 2 semanas atrás nos parecía totalmente anormal, lo que pasa es que como lo vimos arriba de 1.000, 9.35 parece barato. Sí, pero una brecha de 170 nos parece...
Por nos eso, parece pero el dólar oficial mejor. vale 3.50, o sea, y tenés muchos precios al dólar oficial, con lo cual, digo, si el oficial vale 9.35, tenés claramente, digo, corregir los precios relativos y no morir en el intento, digo, no es fácil. O sea, ahora, en algún momento va a haber que hacer esa corrección. La pregunta es cómo se hace esa corrección, quién hace esa corrección, y yo no veo, me parece que todo el mundo está, digamos, reclutando las tropas, pensando cómo llega a la elección, pero todavía, digo, te faltan varias semanas de campaña. Massa tiene... Perdón. Levinas. Dalpo, una pregunta media complicada. ¿Cómo? Javar. No, vos sabés que sabemos, además, claramente, porque tenemos ejemplos, ideas, gente que nos cuenta historias, de la cantidad de kioscos que se armaron atrás de la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el otro dólar. Que tiene que ver con cómo entra, qué container entra, cuál no entra, que no te entra un producto de medicina que es importante para la gente, pero te entra un Mercedes-Benz de 200 lucas. Esos kioscos no son solamente kioscos de un señor que es kiosquero. Atrás arriba del kiosco hay una distribuidora de la plata que va para arriba, para abajo, para todos lados. ¿Qué pasa con esos kioscos? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo se hace eso, que son cajas que también llegan a la política? ¿Cómo se termina con todo eso? Porque ¿cómo haces para cortar con todo eso? Es complicado, ¿no? A ver, digo, la represión financiera genera brechas y las brechas generan búsqueda de oportunidades. Obviamente cuando hay brechas y no hay posibilidad de acceder a las brechas para todos, se genera un precio. Bueno, es lo que estás teniendo hoy por hoy. O sea, 4 años con brecha cambiaria muy alta y creciente. Al principio la brecha cambiaria era para todos, o sea, al principio sobraban dólares, de 2021, 2022 sobraban dólares. A partir de mediados de 2022, cuando la escasez de dólares hizo evidente, pusiste el esquema de administración de comercio. Dicho eso, vos no podés tener brecha y no tener algún esquema de administración de comercio. El problema es que el esquema de administración de comercio te genera kioscos, como decís vos. Bueno, digo, la verdad es que para ser un país medianamente normal, vos tenés que ir a un esquema con menos brecha. Eliminar la brecha en una instancia, o sea, tenés que ir a un esquema de mayor libertad económica y menos represión financiera. El punto es cómo transitas de un esquema al otro en términos de los costos, que tiene que ver con la corrección de precios relativos, la corrección fiscal, la decisión sobre qué haces con el cuasi fiscal, lo que es la macro, la normalización del funcionamiento de la economía, el esquema tributario, el sistema previsional, digo, todo lo que tiene que ver con las reformas. Vos lo que decís es, una vez que los kioscos son imposibles de sacar, porque están todos pescando y nadie quiere salirse de ahí. No, pero si sensación es que yo lo que digo es que el que venga tiene 4 años por delante. Si el que viene con 4 años por delante pretende perpetuar el esquema actual, digo, los próximos 4 años probablemente sea un negocio, pero en términos políticos va a terminar siendo un fracaso. O sea, una cosa es administrar un gobierno al que le falta un año con este nivel de administración de la escasez perverso, que yo creía que había margen en agosto del año pasado. O sea, yo no estoy de acuerdo, digamos, con este esquema, pero digo, ex post podrías decirle que en términos políticos fue exitoso, que a mí no me gusta. Pero otra cosa es ir un gobierno 4 años por delante, partiendo de una brecha cambiaria que hoy es 170%, partiendo de una inflación que hoy corre casi al 13% mensual y partiendo de una distorsión de precios relativos recontra grosera y una economía cada vez más dual, donde hay una economía para los que ganan en dólares y tienen dólares y una economía para los que ganan en pesos y gastan en pesos, y donde esa diferenciación cruza el sistema tributario. Y nada, te está yendo un nivel de ruptura del contrato social. Marina, ahora, si yo veo las medidas que tomó Massa, ministro y candidato, y los proyectos de ley que envió al Congreso, el tema de la devolución del IVA, el tema de ganancias y demás, y dijo que todo eso se financia con el impuesto a las importaciones, la señal que da Massa es que todo este esquema de hipercontroles sigue. A ver, Massa tiene un objetivo que es llegar. Y hasta la semana pasada todos pensábamos que no llegaba y de golpe todos pensamos que llega. Y el objetivo es llegar. Los proyectos de ley para el año que viene que él impulsó están vigentes. A ver, digo, de todo el plan Platita,
si querés, lo más grosero de todo el plan Platita. Todo el plan Platita es grosero, porque vas a emitir 2,3 billones de pesos, el equivalente a un mes de pasivos remunerados, de tasa de interés de pasivos remunerados. Es grosero en un contexto inflacionario como el que estás. Dicho eso, lo más jodido de todo el plan Platita es haber roto el esquema tributario, sobre todo lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Porque lo del IVA está puesto sobre un monto nominal. Ese monto nominal vos lo dejás quieto, con inflación se licúa. Pero lo de ganancias vos lo rompiste y lo fijaste en relación al salario mínimo. Que eventualmente podés definir un nuevo salario, un nuevo índice de salario mínimo y cambiar, digamos, la indexación. Pero lo que digo es, rompiste el impuesto principal sobre el cual se está basando el esquema tributario. Y esa ruptura tuvo que ver con, digamos, la propuesta del actual ministro candidato, con los votos del actual contrincante del otro lado, ¿no? Digo, que terminó apoyando la baja de impuestos, aunque sea el impuesto a las ganancias, y si querés con el quórum de parte del radicalismo. Entonces lo que digo es, yo qué sé, todo vale para llegar a una elección, aunque sea romper el sistema tributario. El resto de las decisiones que tomaste son decisiones que de alguna forma te compensan la aceleración inflacionaria que tuviste cuando la inflación pasó del 6 al 12 y se te van a licuar con la próxima aceleración inflacionaria que eventualmente tengas. Esto no se resuelve sin un programa de estabilización, y un programa de estabilización, para que sea sostenible en el tiempo, requiere reformas estructurales que ayornen el funcionamiento de la economía y requieren necesariamente que tengas gobernabilidad. Por eso insisto, Massa lo que te muestra es la capacidad infinita que tiene de negociación. La pregunta es, ¿negociación para qué? Si tuviera un norte, sería un gran estadista. La pregunta es si tiene un norte o su norte es solamente perpetuarse en el poder. Digo, es una pregunta que nadie tiene respuesta en este momento. Jessica. Luce que con 4 años por delante, de nuevo, tus objetivos deberían mutar. Sí, ahí me quedé pensando en vos, que conocés a los economistas, incluso los que trabajan con Massa, conocés los personajes, ¿tiene un plan económico distinto a lo que está haciendo ahora? Porque la discusión que empieza a haber en distintos sectores es, eventualmente, primero, yo no sé si quiere hacer un plan de estabilización Sergio Massa si llega a ganar las elecciones. Eso por un lado. Y segundo, él lo que dice, o lo que trasciende, es que ahora no tenía la botonera completa todo el tiempo. Había discusiones con Kicillof, con Cristina Kirchner, entonces uno puede imaginar que esa discusión va a estar en adelante, es decir, ¿vuelve el síndrome Alberto? ¿Qué es lo que se sabe y se empieza a ver en ámbitos económicos sobre esto? A ver, yo lo que te diría, me parece que Massa no es Alberto, ¿no? Digo, ha demostrado varias veces que Massa no es Alberto, en términos de manejo político. Y Cristina a Massa lo dejó hacer cosas que, al ministro anterior, a Guzmán, digo, por la mitad de lo que hizo Massa lo hubiera prendido fuego en plaza pública. O sea, claramente tuvo un margen de maniobra muchísimo más alto y esa gobernabilidad la consiguió de alguna forma, digo, negociando hacia adentro o simplemente porque en el momento en que él asume, acordate la frase de Ferraresi cuando dice Salvador Massa nos salvó de irnos en helicóptero. Bueno, sí. Esa fue la lectura que hubo ahí adentro. Y la verdad que lo dejaron hacer. Lo dejaron hacer, primero en relación a lo que fue el intento de la mímica del acuerdo con el fondo, y después lo dejaron hacer para forzar hasta el final, digamos, de la forma que se forzó este esquema. Las dos cosas. Mi sensación es que a partir de ahora lo que tiene es, de nuevo, un horizonte más largo. O sea, el horizonte de la política generalmente es cortísimo plazo, y como es tan cortísimo plazo, digo, nadie está mirando, digamos, un poquito más allá. O sea, todo el mundo mira, digamos, cómo resuelve el próximo problema. Nadie eleva, y ese creo que es el principal problema de la Argentina. O sea, si el gobierno que viene rompe los contratos del anterior sistemáticamente y el que está, digamos, tiene un horizonte corto, bueno, yo qué sé, digo, la gobernabilidad implica extender el horizonte de las decisiones. La pregunta es, bueno, ¿quién es Massa si eventualmente Massa gana la elección? Y la sensación que uno tiene es, hasta ahora hizo todo lo que hizo para conseguir el poder. Bueno, para perpetuarse en el poder en una democracia tenés que conseguir que te sigan votando. Bueno, ¿qué es lo que haces para que te sigan votando? La pregunta es, en este contexto relevante, porque de nuevo, un programa de estabilización tiene costos de entrada. La pregunta es si está dispuesto a pagar esos costos de entrada, si cree en esos costos de entrada, te pueden llevar a un lugar mejor. Yo lo que estoy segura es que el ajuste permanente en una sociedad te lleva a problemas en el régimen democrático, y los vimos muy cerquita hasta ahora, y digamos, no se sostiene. O sea, en algún punto tenés que armar algo. La oportunidad de armar algo es en el arranque de un próximo gobierno. Los acuerdos políticos para poder armar algo, mi sensación es que los puede armar. La pregunta es si tiene la agenda. O sea, hoy me parece que está todo abocado al cortísimo plazo.
pero después del 20, ¿no? Digamos, el 20 de noviembre, esa transición política va a ser consigo mismo. Es gracioso el concepto, ¿no? Pero uno se la pasó hablando del riesgo de transición, y si eventualmente él gana el 19 de noviembre, es una transición hacia sí mismo, o sea, con lo cual el margen de maniobra es insólito en esa transición es muchísimo más alto. Le falta hablar de la pesada herencia, ¿no? Si asume. Claro. Gonzalo. Dalpo, la verdad... Hola, ¿cómo estás? Bien, te estoy siguiendo el hilo muy atentamente. A mí me parece que Massa lo que dijo es, si yo pago costos ahora, no gano la elección. Entonces, sí, está muy clara la estrategia de Massa. Digo, fue el único candidato ahora, con la noticia puesta, que no propuso un ajuste. Uno proponía motosierra, otro proponía un ajuste que iba a ser doloroso. Él dijo, no, ¿qué ajuste? Si la gente ya está ajustada. Y la gran audacia de él fue justamente, perdón, lo digo mal, cagarse en el acuerdo con el fondo. Esa fue su audacia. O sea, todo es lógico ahora con todos los resultados puestos. Y me cuesta pensar que Massa no sepa cuál es la salida. No es que lo quiero defender, pero siendo tan bicho Massa, tan astuto, tan viejo lobo de mar, me parece que me cuesta creer que él no sabe por dónde se sale. Se sale con un ajuste, naturalmente. Y también algo más, no hay un elemento que yo escucho por ejemplo, otro día me lo decía Silvia Neistat, no hay un escenario de cosecha fenomenal, de recursos que pueden ingresar a la Argentina en los próximos meses, de gasoducto, de temas energéticos resueltos, que eso cualquiera que gane sabe que lo tiene y que puede generar un espacio como para entrar ahí con el ajuste o con lo que venga. Sí, a ver, dos o tres cosas, ¿no? Digo, lo primero es el candidato que tenía la motosierra sacó 30 puntos. Sí. Y Patricia sacó 24. Sí. O sea, con el discurso de o sea, mi sensación es que esta elección corrió el discurso bien a la derecha. Parecido a lo que pasó, si querés, no en el 89, porque Menem llega con un discurso de izquierda, revolución productiva y salariazo, pero la demanda de la sociedad se corrió a la derecha. O sea, había una demanda de la sociedad de bajarme la inflación a como sea. Y te avaló, si querés, te acordate de la Doña Rosa, que no tenía teléfono, no tenía gas, no tenía... un discurso, si querés, parecido en términos de lo que estás viendo hoy. Esto es más ayornado, más efectos especiales y demás. Pero hay una demanda de la sociedad por bajar la inflación que está, y de una parte de la sociedad. Yo creo que lo de Massa en la última elección tuvo mucho que ver con el aparato, y no sé si es que ganó con el discurso antiajuste. Ganó con un discurso, digamos, si querés, más miedo, digamos, a prender fuego todo, que no es el ajuste. El ajuste no es prender fuego todo. O sea, acá, digo, se exageró el discurso del otro lado, si querés. Se alentó una corrida bancaria, digo, que es lo que tuviste la semana pasada. Claro. No digo, el peso no vale ni excremento, ese fue el mensaje. Y después otras cosas, yo qué sé, digo, la discusión de romper con el Vaticano, la discusión sobre ¿no? Digamos, si un padre tiene que... O sea, empezaste a discutir cosas que en una campaña... Pero me parece que el discurso sí se está corriendo hacia la demanda de bajar la inflación, más parecida a la agenda de los 90, digo. En ese contexto, yo lo que creo es que le corrieron tanto la agenda a la derecha, que tiene margen de armar un programa de estabilización. Yo insisto, creo que si no arrancás con un programa de estabilización, va a tener 4 años por delante, donde a lo mejor podés conseguir dólares un año y estar un poquito más holgado, sí, pero no vas a resolver ninguno de los problemas. Pero o sea, tiene vos margen. Que en 2021, una vez que tenga gobernabilidad... Te voy a poner los números. Una vez que tenga gobernabilidad, el margen lo tiene. Más o menos, o sea, si la inflación corre a este ritmo, tiene serios riesgos de volver a tener un salto discreto en la brecha, digo, o sea... La gobernabilidad la tenés, pero la podés perder. O sea, la mayor gobernabilidad la tenés el día que te pusiste el bando, ¿viste? Y todo el mundo te aplaude. Y a partir de ahí arrancan los problemas. Y esta economía viene con problemas. Es cierto que hay sectores dinámicos con capacidad de generar dólares, que este año la sequía te generó una pérdida de $20.000 millones, que el año que viene, con estas lluvias y con estos precios, las proyecciones apuntan que el sector agroexportador te va a dar $11.000 millones de los 20 que perdiste, y que vaca muerta te podría dar unos $5.000 millones ahí. Podrías tener $15.000 millones adicionales. Arrancás con una deuda comercial de importadores de $42.000 millones abajo. O sea, arrancás con muchas cuentas abajo
y un gobierno que recién arranca. Y te voy a poner un número, digamos, en términos de perspectiva. O sea, claramente hay sectores dinámicos en Argentina. O sea, en Argentina rompimos la moneda, rompimos el crédito, el sistema tributario, el sistema previsional. Rompimos muchas cosas, pero no rompiste el aparato productivo. Y todavía vos tenés sectores dinámicos en Argentina, con algunos con la productividad cerca de la frontera de producción, ¿no? Cerca de lo que es la frontera global. Otros no, otros tienen productividades del siglo pasado o de 2 siglos atrás. Pero hay sectores con capacidad de generar dólares y apuntalar un programa de estabilización. Ahora, te voy a poner los números hacia largo plazo, digo. Si vos mirás agro, vaca muerta, minería, y proyectás de acá al 2030, tus exportaciones se multiplican por 2 a los precios actuales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Sabes? Cuando vos mirás la dinámica de las exportaciones entre 2003 y entre 2011, tus exportaciones se multiplicaron por 3. Venías de superávit fiscal y superávit externo. Venías de cero inercia inflacionaria, o sea, venías de los años de la convertibilidad que terminaron en la crisis traumática, pero no tenías ningún mecanismo de indexación. El único mecanismo de indexación eran las tarifas de servicios públicos que se rompieron, y tenías en 2003 una tasa de inflación que había vuelto al 3,6% después del 40% en 2002. Sí. O sea, tuviste dólares y perdiste la oportunidad. O sea, que tengas dólares disponibles. Claro. Bueno, pero lo que digo es, no es lo mismo. O sea, lo que digo es, y en 2021 y 2022 tuviste 50.000 millones de dólares adicionales y no te queda uno en el Banco Central. Lo que digo, con esta brecha cambiaria, si vos no corregís la brecha, claro, no va a tener nunca dólares. O sea, vas a hacer algunos que puedan acceder a los kioscos de Levinas más felices. Pero, digamos, en términos colectivos va a ser un fracaso terrible. O sea, requerís normalizar el funcionamiento de la Argentina, y para normalizar el funcionamiento de la Argentina vos tenés que achicar significativamente la brecha, necesitas normalizar el sistema de precios, o sea, las tarifas no pueden valer lo que valen y los precios de los bienes no pueden valer lo que valen localmente, y necesitas que tener algún ancla contractual. O sea, la inflación no puede correr al 13% mensual porque no tenemos la menor idea de cuánto valen las cosas. Ayer un colega tuyo me decía, Marina, que un colega tuyo muy cercano a Sergio Massa, además, me decía que no hay que preocuparse, Sergio Massa no tiene que preocuparse tanto por el dólar como por el supermercado, que el dolor de cabeza más grande se lo puede dar el supermercado más que el dólar, por lo menos en el cortísimo plazo. ¿Vos coincidís con esa idea? Y también te quería preguntar si en ese escenario vos empezaste a cambiar tus expectativas de inflación para los próximos 6 meses o para el próximo periodo a partir del cambio del escenario electoral. El dólar y el supermercado van de la mano. Sí. O sea, cuando la brecha se escapa, no hay precios. El viernes pasado, en el negocio de acá del barrio donde yo estoy, me decían, el distribuidor de una empresa de bebidas, una de las más grandes, no trajo producto, no descargó producto. O sea, la semana pasada no había precios. No. Se paralizó la economía argentina. Bueno, entonces lo que digo es, no es que el dólar y el supermercado son dos cosas distintas. Y no es que vos puedas desacoplar los precios internos del dólar para siempre. Podés hacerlo un poco, los acuerdos de precios pueden funcionar. Pero si la brecha se te va al demonio, digo, los acuerdos se te van a terminar rompiendo. Aunque estés dentro de los acuerdos de precios, no te van a bajar productos. Entonces lo que digo es, en algún momento vos necesitas normalizar el funcionamiento de la economía. Frente a la incertidumbre de lo que venía en la elección, bueno, digo, rompiste todo. O sea, la brecha no tenía techo, no había precios en la economía. Ahora tenés un poco más de holgura, si querés, para llegar al 19. Yo insisto, después del 19, vos vas a requerir un programa de estabilización, y ese programa de estabilización no hay ninguno que haya funcionado en el pasado que no haya arrancado corrigiendo los precios relativos de arranque. No hay ninguno. O sea, ninguno arranca con precios relativos distorsionados a este nivel de inflación, y tenés un problema fundamental, que es el nivel de los pasivos remunerados que tenés. O sea, el programa lo requerís. El programa per se no funciona si vos no ayornás el funcionamiento de la economía, porque entonces vos me decís, vos no podés abrir, porque si abrís la economía y generás una mayor competencia, vas a terminar de destruir sectores que no tienen la productividad global. Bueno, digo, en algún momento Argentina tiene que ayornar su productividad interna. El problema es cómo lo haces, cómo se hizo en el pasado y los sectores que destruiste en el pasado. O sea, hay un equilibrio entre bajar la inflación y el nivel de empleo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vos, en los 90, cuando vos agarrás la serie de pobreza
medido con la vara actual, en los 90 los niveles de pobreza a la vara actual, al nivel de pobreza actual, de línea de pobreza actual, no era muy distinto del actual. La diferencia que vos tenías eran ingresos mucho más altos que los actuales y tenías un nivel de desempleo que en el año, yo creo que 97, había llegado casi al 18%, 17-18%. Y hoy tenés un nivel de desempleo en la zona del 6,2%, o sea, hoy no hay un problema de empleo en la economía, hay un problema de calidad del empleo y un problema de ingresos. Bueno, digo, el punto es cómo transitas, por eso digo, no es inocuo cómo haces la estabilización, no es inocuo cómo haces las reformas, y no es inocua la gobernabilidad que vos requerís para hacer la transición y las reformas. Dalpo, o sea, te saco un segundo de la economía. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te cayó la elección? Es raro decirlo, ¿no? Pero yo estaba muy asustada con la dinámica que había previa a la elección. O sea, yo estaba muy asustada con el riesgo de transición y yo no puedo creer que en democracia, donde la alternancia es la norma, cada vez que haya una transición rompamos todo lo que hay del anterior, por más que sea, o sea, que rompamos todo sin mensurar los costos para la sociedad. Sí. Bueno, esto mi sensación que te da un poco más de holgura. O sea, vos me decís, ¿te gusta? Yo qué sé, no sé si me gusta. O sea, no había un menú demasiado apetecible. Pero me parece que genera un poco más, o sea, que la demanda de la sociedad no es prendamos fuego al país. Pero de nuevo, yo qué sé, digo, con mucha incertidumbre sobre cómo sigue. La verdad que no sé, tomo demasiado personal la dinámica, debería mirarlo de afuera, pero es que lo de la semana pasada fue para alquilar balcones, o sea, desde la declaración de Milei respecto a que el peso es tremendo, se armó la bataola. Está como vos. Está como los perros de vos. Sí, estoy como yo. Desde la declaración esa, digo, pasando por la judicialización de la declaración de Milei, siguiendo por la denuncia penal del presidente, siguiendo por la declaración de Massa respecto al examen psiquiátrico, cuando dijo un presidente nos llevó a la garra en... Bueno, mira cómo quedó. Mira cómo quedó el perro después de alguien se lastimó de la semana pasada. Hay corridas. No, si vieran el tamaño de los perros se reirían un poco. Nos damos cuenta por el ladrido. Son chiquitos. Gracias, Dalpo, un beso grande. No, gracias a ustedes. Chao. Marina del Poyeto, señores.